Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy damos inicio a la materia Fotografía General 2. Esta materia tiene su columna vertebral en la luz y la iluminación. Eh, Casi suena una perogrullada, pero no podríamos hablar de fotografía si no tenemos luz. Vamos a ver los factores físicos de la luz. En realidad esto va a ser casi un repaso porque ya han visto en elementos de física y química estos factores, estos fenómenos físicos que afectan la iluminación. Vamos a ver en segundo lugar cómo el material sensible responde a las distintas fuentes de luz. Este es un tema central en la materia. Vamos a hablar de iluminación y el contenido de la imagen, cómo el uso de la luz y el correcto uso de la luz le da carácter a la imagen, le da contenido. Vamos a ver filtros y como cierre vamos a ver los mecanismos de visión del ojo humano, la fisiología de la visión. Como pueden notar, no son tantos los temas incluidos en esta asignatura porque le vamos a dedicar mucho tiempo a la práctica fotográfica. Disculpen, no responde bien mi compu. Para hablar de luz, lo primero que tenemos que hacer es hablar de los espectros y longitudes de onda útil. La luz es una fracción, una parte del espectro de longitudes de onda electromagnéticas. Las longitudes de onda electromagnética van desde el orden de los 10 a las 7 metros hasta 10 a las menos 15 metros. Fíjense, la amplitud de valores que pueden tomar las longitudes de onda electromagnética. De toda esa gran amplitud, el ojo humano solo es capaz de distinguir las radiaciones que van entre los 400 y los 700 nanómetros. En este dibujo podemos ver que está ampliado la parte del espectro visible. Fíjense que es una mínima parte de todo el espectro de radiación electromagnética. En un extremo tenemos los rayos cósmicos, seguido por los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta. Entre el ultravioleta y el infrarrojo está el espectro visible, que va desde, como dije recién, entre los 400 nanómetros y los 750 nanómetros, más valores más grandes de los 750 nanómetros, y entramos en la región del infrarrojo. Luego tenemos las microondas, ondas de radio y frecuencias extremadamente bajas o longitudes de onda extremadamente largas. Tengan en cuenta que hay una relación inversa entre longitudes de onda y frecuencia. Acá tenemos otro esquemita para ejemplificar los rayos cósmicos del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 nanómetros, 10 a la menos 5 nanómetros, los rayos gamma entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 5 nanómetros, entre el espectro visible entre los 400 y los 700 nanómetros, como decíamos recién, y después la región del infrarrojo, microondas, ondas de radio. Bueno, la luz. La luz es irradiada a partir de una fuente luminosa. Puede ser el sol, la lámpara, algo que está en combustión, una luz de flash, etc. Se desplaza en el vacío a altísimas velocidades, prácticamente 300.000 km por segundo. Cuando atraviesa sustancias transparentes, su velocidad desciende.
el límite es un límite físico, no existen velocidades mayores que las de la luz. O sea que cuando la luz que se transmite en el vacío atraviesa un medio transparente, disminuye su velocidad. ¿Cuánto disminuye? Es muy poco y esto es dado en función de la densidad del medio. Hay un índice que se llama índice de refracción, que también lo tienen que haber visto con Marcelo, que indica la relación entre el cambio de velocidad en el medio respecto a la velocidad de la luz en el vacío. Como otra característica, es una onda transversal, ya habíamos dicho que era una onda electromagnética, y es transversal, que se propaga en línea recta. ¿Qué quiere decir transversal? Quiere decir que la onda vibra perpendicularmente a la dirección de desplazamiento de la misma, a diferencia de las ondas sonoras, que son ondas longitudinales. La vibración de la onda en una onda sonora tiene la misma dirección que la dirección de propagación. Repito, en una onda electromagnética es una característica que es una onda transversal. ¿Cómo podemos caracterizar a la luz? Y lo podemos caracterizar a través de sus parámetros físicos, la longitud de onda o la frecuencia. Ya dijimos que varía la parte del espectro visible que nos interesa a nosotros entre los 400 y los 700 nanómetros. La distancia entre dos crestas contiguas es lo que se llama la longitud de onda. Esta característica de la longitud de onda afecta el color de la luz y además tiene efecto sobre cómo actúa sobre el material sensible. La altura de las crestas que nosotros podemos estar viendo en este dibujo, la altura está indicado con una letra I, tiene que ver con el brillo o intensidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Que mientras más alta es la cresta, más intensa es la luz. Como último factor, acá en este diagrama aparece el ángulo de polarización, que eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos filtros. Una cuestión que debemos tener muy presente y de manera clara es lo que llamamos luz blanca. Le decimos luz blanca a una mezcla proporcionada de todas las longitudes de onda visibles. Proporcionadas, ¿qué quiere decir? Que están presentes todas las longitudes de onda visible y además en igual cantidad. Esto es lo que llamamos luz blanca. ¿Cómo puedo visualizar de alguna manera que tengo luz blanca? Desandando el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Hago incidir sobre un prisma luz blanca y por un fenómeno que se llama dispersión, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante nuevamente, la luz blanca se descompone en todos sus componentes. Como dijimos recién, la luz las distintas longitudes de onda están asociadas a un color. No hay un límite preciso porque va cambiando de intensidad el color, un poco va cambiando el tono. Pero entre los 380 y 400 nanómetros tenemos luz violeta. Recuerden que más allá de los 450 nanómetros ya teníamos el ultravioleta, que no es visible. El azul, perdón, lo dije al revés, longitudes de onda menores de los 380 ya tenemos el ultravioleta. El azul entre los 450 y 500 nanómetros.
luego el verde entre los 500 y los 570, el amarillo entre los 570 y los 590, el anaranjado entre los 590 y los 600 nanómetros, perdón, y el rojo entre los 620 y 750 nanómetros. Repito que esta es una clasificación de los colores en función de la longitud de onda correspondiente. Vamos a hacer un repaso sobre las propiedades ópticas de la luz. Cuando la radiación luminosa incide sobre un cuerpo, su comportamiento depende de dos factores. 1. El ángulo de incidencia de los rayos que llegan a la superficie. Y 2. De la constitución de dicho cuerpo que recibe esa radiación luminosa y de las características de la superficie. Pongamos un ejemplo. Yo puedo tener un pullover rojo y un auto pintado de rojo. Las características de sendas superficies son totalmente diferentes y eso va a afectar de alguna manera las propiedades ópticas de la luz o nuestra percepción de cómo estamos recibiendo esa radiación luminosa. ¿Cuáles son los fenómenos físicos? Y esto también a modo de repaso, que están presentes en los fenómenos luminosos: absorción, reflexión, transmisión, refracción, dispersión y difracción. Vamos a comentar brevemente un poco sobre cada uno de ellos. Siempre cuando incide luz sobre una superficie, una fracción se absorbe y otra se refleja. En el caso extremo, si la superficie es negra, mate y opaca, prácticamente la totalidad de la radiación es absorbida. Por un fenómeno de conservación de la energía, esto se transforma en calor. Es notorio el caso que si yo tengo un cuerpo oscuro, dejo al sol, este aumenta su temperatura. Por eso los que tenemos un auto de color negro no nos gusta el verano. En cambio, si la superficie es brillante, se refleja casi totalmente. Lo podemos ver en este grafiquito. La luz incide sobre una superficie, parte se absorbe, parte se refleja. Depende de las características de la superficie, qué fracción se absorbe, qué fracción se refleja. El segundo fenómeno que vimos fue el de reflexión. La reflexión significa que la luz, cuando llega a una superficie, ¿con qué características se refleja? Puede ser especular. La superficie se comporta como un espejo. Caso típico, por ejemplo, es una superficie metálica. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Puede ser que la superficie no sea lisa, sino tenga cierta rugosidad. La reflexión en ese caso es difusa. La suma de todos los... vamos por parte. Incide con un cierto ángulo y se refleja en distintas direcciones, de manera tal que la suma de las intensidades de toda la reflexión en todas las direcciones en las cuales se reflejó va a ser igual a la intensidad incidente. Y hay otro fenómeno que tiene que ver con la teoría del color, que también lo vamos a ver más adelante. Esto significa que de toda la radiación presente que incide sobre la superficie, no todas se reflejan. Se absorbe alguna y otras se reflejan. Estas que se reflejan va a indicar el color de ese cuerpo. Entonces,
Cuando la luz incide sobre una superficie lisa y brillante, se refleja totalmente en un ángulo igual al de incidencia. A esto lo llamamos reflexión especular. Si la superficie no es del todo lisa y brillante, refleja solo una parte de la luz que le llega y lo hace en muchísimas direcciones. Y al incidir sobre un objeto un haz de ondas de distinta longitud, absorbe algunas y refleja otras, siendo estas últimas las que en conjunto determinan el color del objeto. Esto lo podemos ver en esta fotografía. La pintura sobre los ladrillos de esta pared hace que sobre toda esa pared incide la misma radiación luminosa. Es luz solar, con los mismos componentes. Sin embargo, yo estoy viendo algunos ladrillos de un color, otros de otro, unos amarillos, otros rojos. ¿Qué quiere decir? Que la pintura que cubre estos ladrillos absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Bueno, este ejemplo ya lo vimos, se llama dispersión. Cuando la luz blanca incide sobre un prisma, este se descompone en sus partes. Si se descompone, yo cuando veo un objeto que es blanco, cuando le incide luz blanca y se refleja todos sus componentes en igual manera, de manera proporcional. En el caso de una hoja que la veo verde, le incide luz blanca, absorbe la radiación azul y roja y solo refleja la verde. ¿Por qué aparece solamente tres componentes, rojo, verde y azul? Porque esto tiene que ver con la teoría aditiva del color, que lo vamos a ver más adelante, o si no lo ven en Foto General 2, lo van a ver en Organización y Estructura de la Imagen 2. Es factible de describir la luz en sus tres componentes básicos, rojo, verde y azul. La combinación de distinta manera de estos tres componentes básicos me da todo el espectro de colores. Por eso puedo hablar de manera simplificada de luz blanca diciendo que tengo una mezcla proporcionada de radiación que corresponde al rojo, al azul y al verde. Eso se llama RGB por sus siglas en inglés. Otro fenómeno muy presente en el campo de la fotografía es el de transmisión. La transmisión puede ser directa, cuando la luz atraviesa objetos no opacos. La luz se desplaza en el nuevo medio íntegramente y de forma lineal. Puede cambiar su dirección, pero es de forma lineal. Estos medios son conocidos como transparentes. La transmisión es difusa. Si en el interior del cuerpo el rayo se dispersa en varias direcciones. Son como si la luz atraviesa un papel de calcar, por ejemplo, el papel vegetal, etc. Estos materiales se denominan translúcidos. Y por último, la transmisión le decimos selectiva cuando ciertos materiales, como pueden ser vidrios, plásticos o gelatinas coloreadas, dejan pasar solo algunas longitudes de onda y absorben otras. Esto es el principio de funcionamiento de los filtros fotográficos. Este es un ejemplo de transmisión translúcida o difusa.
Este es un ejemplo de transmisión selectiva. Ha quedado una dominante azulada porque ha atravesado un filtro de color azul. El fenómeno de refracción y el fenómeno de transmisión son fundamentales en fotografía. Tengan en cuenta que la luz, hasta llegar a nuestro material sensible, sea el sensor de la película, el sensor o la película, atraviesa una serie de elementos, un montón de cristales que componen el objetivo de nuestra cámara, y en el caso particular de la película atraviesa las capas de emulsión de nuestra película. Por lo tanto, el fenómeno de transmisión está presente y el de refracción también está presente. Recuerden que el fenómeno de refracción tiene que ver cómo se modifica la dirección de la luz, hay un cambio de la dirección del haz luminoso cuando cambia de un medio a otro. Estos medios, como mencioné al principio de la clase, están indicados por un índice de refracción que se indica con la letra eta, que es el cociente entre la velocidad de la luz en el medio dividido la velocidad de la luz en el vacío. Y este es un ejemplo típico de el fenómeno de refracción cuando yo veo un objeto sumergido parcialmente, por ejemplo, una cuchara en una copa con agua, sumergida parcialmente es como que yo veo la imagen cortada, desplazada, porque el camino que recorre la luz hasta llegar a nuestros ojos, en uno tiene que atravesar agua, vidrio y aire, y en el otro solamente, agua, vidrio y aire, y en el otro solamente aire y vidrio. Esto para reafirmar lo que decía recién, en fotografía la refracción es un fenómeno frecuente e importante. La luz, antes de formar la imagen fotográfica, atraviesa diferentes medios: aire, filtros, cristales y soporte de la película. El fenómeno de dispersión, y ponemos que ya lo mencionamos, pero acá lo hacemos como un homenaje a la tapa del lado oscuro de la luna de Pink Floyd. La luz blanca que incide oblicuamente sobre un medio transparente puede sufrir el efecto de dispersión. Las diferentes longitudes de onda que se van a transmitir adentro de ese cuerpo, de ese prisma, se transmiten con diferente velocidad. Es decir, cada una se refracta de manera particular. Por lo tanto, yo puedo ver la composición luminosa de ese rayo. Si es luz blanca, voy a tener todos los colores del arco iris. Por último, tenemos el fenómeno de difracción. Cuando un rayo luminoso se encuentra con un obstáculo, un orificio o un obstáculo pequeño de un orden de magnitud similar al de la longitud de onda, se produce un fenómeno que se llama difracción. Hagan la prueba de juntar dos dedos de la mano y mirar a través de ellos apenas separados una fuente luminosa, por ejemplo la de la lámpara del escritorio en la cual están en este momento, o la luz que entra por una ventana.
van a ver que los bordes no se ven nítidos, los bordes de separación entre ambos dedos, sino que se van a ver una sucesión de líneas en sombra, líneas iluminadas. Esa es lo que se llama la zona de penumbra por difracción. Es un patrón de difracción que físicamente se le llama patrón de difracción, que tiene que ver con este fenómeno físico característico de que la onda luminosa es efectivamente una onda. Es más, esto resultó una prueba irrefutable del carácter ondulatorio de la luz. Si no es una onda, no se produce el fenómeno de difracción. Bueno, pero toda esta introducción que tiene que ver con fotografía. Bueno, es importante en fotografía, porque la luz puede encontrarse en su camino con orificios muy pequeños, por ejemplo, una abertura de diafragma muy cerrada. En ese caso, se produce el fenómeno de difracción que se traduce en una pérdida de nitidez, porque en los bordes no voy a tener bordes bien definidos, sino voy a tener zonas de luces y de sombra, un patrón de difracción, como decía recién. Por lo tanto, hay un juego encontrado entre el incremento de la profundidad de campo, que era ampliar la zona por delante y por detrás de lo que yo enfoco, que era directamente proporcional a diafragmas más cerrados. Recuerden, yo tenía más profundidad de campo con diafragmas más cerrados, pero a su vez me empieza a aparecer un fenómeno que me juega en contra, que es el de difracción. Mientras yo más cierro el diafragma, más notorio puede ser el efecto de difracción. Por lo tanto, ustedes pueden haber escuchado lo que se llama el punto dulce del objetivo. Es el diafragma en el cual no es notorio el fenómeno de difracción y es apreciable el incremento de profundidad de campo. Por lo general, eso anda entre los diafragmas F11 aproximadamente. Bueno, y acá tenemos una foto donde la luz incide sobre el ángulo de una pared y se produce ese efecto de halo luminoso de zonas claras y oscuras. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase. En la próxima, que la voy a subir mañana, vamos a hablar de los factores que afectan a la iluminación, el origen, el número de fuentes luminosas, etc. Ya lo vamos a ver en detalle y vamos a empezar a hablar de temperatura, color. Buenas tardes.